Bueno, el censo invitaba justamente a el hecho de desracializar, que es la contracara del racismo. O sea, el racismo es marcar taxativamente no solo la diferencia, sino jerarquizar esa diferencia. Nosotros somos diferentes, sino que unos son superiores y otros son inferiores, y la desracialización es la contracara. No todos somos iguales, todos valemos lo mismo, sobre una estructura, ya digo, cultural y política, con el racismo absolutamente naturalizado, ¿no? Dígase, no hay ninguna ley que diga los negros porteños no pueden estudiar en la UBA ciencia política, pero el único que se parecía a mí era yo, ¿no? No hay ninguna ley que diga los negros no pueden ser universitarios, y en mi familia judía, que vino con una mano atrás y la otra todo pobre, con la valija y nada más, a la primera generación ya había abogado, arquitecto, ingeniero, psicólogo, diseñador gráfico, y en mi familia negra yo soy el primer graduado universitario. Lejos de estar ante el Gramsci negro, no, es mentira, soy un boludo. O sea, la clave es que hay un conflicto estructural que permite que unos puedan y otros no. Pero claro, que la ley no lo muestra, no, en ningún lado dice no se puede. Bueno, uno puede bucear y encontrar un censo que dice, bueno, no vamos a contar, la raza es una categoría. Dice, hay más, el color no se tomaría ni aún con mediana exactitud entre nosotros, habla de Argentina, siempre habría confusión, poniéndose como blanco muchos mestizos y al contrario, hechos que así entran en error desde su origen, ¿no? Entonces es difícil de saber quién es quién. Yo les puedo asegurar que el guardia de este lugar y de cualquier otro lugar sabe de acá quién es blanco y quién es negro. Eso está clarísimo. O sea, a mí me miran y a mí me hacen en los aeropuertos el cosito a ver si fumé porro o una bomba. No a todos. Eso existe. Entonces es falso lo que acá plantea. El censo lo plantea justamente para avanzar en ese proceso de racialización, también que es otro modelo para sostener inequidades. Bueno, acá es un documento bien concreto, un documento de identidad de una persona afroargentina, donde, no sé si se va a alcanzar a ver, pero bueno, no se usaba más, pero ahora, pero en ese momento se usaba. Dice el cutis de color blanco, ¿no? Y la señora, bueno, es afroargentina. Entonces también el proceso de blanqueamiento estadístico que lleva a la construcción y al sostenimiento de la narrativa, en nuestro caso, de la desaparición, ¿no? Frente, obviamente, al número, si uno comparativamente entre el número de la población afro-brasilera o la población afroargentina, obviamente hay más afro-brasileros que afroargentinos, pero les doy otro número. Si uno compara la población afroargentina con la afro-uruguaya, ¿no? Uno va a decir, en Uruguay, obvio, sí, que el candombe, hay negro, no hace falta ser estudioso, o sea, es lo que la gente sabe sin demasiado rigor. Ahora, los números de la comunidad afroargentina indican que somos el 5% de la población, entonces somos más de 2,5 millones de afroargentinos, y en Brasil y en Uruguay son 3 millones de uruguayos, no de afro-uruguayos. O sea, prácticamente hay más afroargentinos que uruguayos en Uruguay. Sin embargo, uno piensa, ¿no? Tiene que ver cómo los modelos y las élites construyen. Uruguay se presenta como el país que primero se divorcia, que primero fuma porro y que trata de mejorar a los negros. Pregúntenle a los negros de Uruguay cómo los trata el modelo uruguayo racial y seguramente esa no sea la versión. Pero digo, para mantener estos vasos comunicantes, entender que esto es un proyecto regional o proyectos en disputa, ¿no? Distintos modelos en disputa en la región. Hoy estoy muy nervioso. Y un mínimo ejemplo de esto que yo planteaba, de la naturalización del racismo en la Argentina, al punto tal de que no se ve, ¿no? Lo que en otro contexto sería escándalo, cancelación, expulsión, pérdida de trabajo, ostracismo, no sé, digo, tu vida fracasó. En Argentina no solo no es eso, sino que es premiación. En el caso vamos a ver bueno, un hijo de la burguesía porteña, un hombre de sociedad como fue Fernando Peña, que tiene una de las radios más prestigiosas, FM, tiene un estudio con su nombre, una persona posterior a esto que les voy a mostrar, pero bueno, evidentemente un suceso poco difundido, pero sí difundía la contracara de este proceso. Él se peleó con Luis Delía, que es un dirigente social, que es peronista, que es de La Matanza, y que por esto que va a pasar ahora, que denunció, que la mayoría de la gente no conoce, fue que Delía se le saltó la cadena y le dijo odio a la puta oligarquía, no sé, y enloqueció Delía. Pero eso lo conocemos todos, porque lo pasaron 7.000 veces. Pero bueno, por ahí no conozcan, y si no conocen, ahora les voy a mostrar por qué a Delía le saltó la térmica. Yo porque no vengo ni como Delía dirigente social, ni profe, ni... Vengo como el papá de Pablo Delía, al cual, bueno, es mi hijo mayor, de 24 años.
un pibe que labura, estudia, un pibe que no se mete para nada en la vida política y social del viejo, al cual una vez el señor le dijo que era un negro de mierda, un descerebrado, y eso me llenó de indignación. Por eso lo que sucedió el 25 de marzo aquel tuvo cero espontaneidad. Lo estuve esperando al señor, ¿no? Yo nunca entendí ese diálogo, pero contame qué es lo que dice de lo del hijo. Yo llamé al hijo al día siguiente porque a mí me pareció una barbaridad lo que había dicho, lo que había hecho él de haber pegado, ¿no? La gente de la Plaza de Mayo. Quiero aclarar que nosotros tenemos separadores en el programa que dicen nota de color. Y yo dije... Claro, eso es lo que yo creo que pasó, no es que vos quisiste decirle negro a él, sino que... No, en un momento le dije sí, que era un deshebrado, no podía unir dos palabras, y eso lo diría hasta de mi hijo. Bueno, Pablo fue puesto de facto al aire, violando todos los procedimientos de producción periodística. Sí, ustedes para venir aquí me preguntaron si yo quería venir. Una pregunta elemental. Sí, el señor no, lo puso a Pablo adelante al aire ante miles de televidentes sin preguntarle si Pablo quería o no hacer una nota periodística. Radio escuchas. Así que bueno, lamentablemente se vio de facto de manera autoritaria. Ahora, al aire. Digo, más allá de lo personal, que me parece importante, pero que en el fondo es personal. No es un programa de televisión, no es una radio. Sí, una radio. No son oyentes. Es irrelevante. No, nada es irrelevante. Me parece que nada. Más allá de lo personal, que de última es personal. A mí, uno de los motivos por los cuales yo dije, ya no es cosa del día. Yo no tengo nada personal, perdón. No, pero él sí, evidentemente, porque le molesta lo del hijo, ¿no? No, sí, además, a pesar de decirle negro de mierda y de celebrado a mi hijo, cosa que acaba de reconocer, le di la mano, hermano, que no me quiso extender. Lo que habla de la concepción. A mí, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención de día cuando... Y ayer volvimos a pasar un cachito del audio aquel. Que vos en un momento te sacaste. Y que daba la sensación de que lo que vos le decías, vos realmente lo sentís. Aunque no sea... A ver, ninguno de los dos son tipos políticamente correctos. No me importa que lo sean. Y a mí, sinceramente, me parece bueno que no lo sean. Además, hay una cosa que yo quiero decir. O sea, yo tengo sobrinos negros, mulatos. Mi hermano está casado con una negra africana. Está muy bien. Si yo le dije negro de mierda, lo juro que no lo recuerdo. Ahora si se lo dije y lo reafirmo. Es una expresión argentina cotidiana que uno le dice a alguien que no puede unir dos palabras. Me parece mucho peor que tu hijo no pueda unir dos palabras que decirle negro de mierda. Ahora, perdón, yo no lo quiero tutear. Usted también le dice a la clase hija de puta, oligarcas de mierda, soestes. Y bueno, entonces, ¿cuál está aquí el huerto? Tenemos una historia de 200 años. Avanzamos en algo mucho más serio. Bien. Lo interesante es que planteo esto, es muy conocido lo que dijo Delía y muy probable lo que dijo Delía, pero el otro le dijo negro de mierda y dice, sí le dije y lo reafirmo, y es más, sí lo reafirmo, es alguien que no pudo unir dos palabras, ¿qué problema hay? Claro, ese es el problema, ¿qué problema hay? ¿No? Entonces, de eso es lo que se trata y eso es lo que está de fondo y que, insisto, sigue determinando la biografía de cientos de millones de personas, o sea, no... Parecería que hay una obsesión con el color y no es de los que en la ecuación juegan el papel del negro, no son los que eligen que todos los artistas expuestos sean blancos, que todos los periodistas de la tele sean blancos, que todos los titulares de cátedra sean blancos, que todos los textos que se lean sean gente blanca, no son los que lo eligen, no tienen espacio para elegir eso. Entonces evidentemente es necesario incluir esta perspectiva a la hora de revisitar lo que se quiera revisitar, y en este caso la Semana del Arte Moderno de Sao Paulo a sus 100 años indudablemente es una buena excusa para revisitarla, porque en el corazón de la disputa de esa semana, de lo que se propuso esa semana, se daba en este contexto. Así que bueno, acá dejo yo, gracias por la escucha tan atenta. ¿Una pregunta, comentario? Claro. Que es la parte más divertida. No, pues hablo. El proceso en Argentina, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se vive para vos? ¿O cómo se va a empezar a vivir a partir de quizás de este tipo
perdón, repito para que se escuche, ¿cómo ves el proceso en Argentina? ¿Cómo pensás que se va a empezar a vivir a partir, bueno, de quizás este goteo de informativo internacional que, bueno, evidentemente permeó y evidentemente hace que, bueno, estés acá, por suerte, para que podamos escuchar y aprender también, ¿no? De lo que pasa realmente a nivel racial en el mundo y en Argentina en particular. Sí, yo creo, seguramente, el 25 de mayo del 2020 asesinaron a George Floyd en Estados Unidos. Seguramente sepan de qué estoy hablando. Eso marca el hito que significa, ¿no? O sea, te estoy nombrando un afroestadounidense, mandó un policía blanco, ni el primero ni el último, pero sabemos el nombre. ¿Qué pasó? Nos llegó a todos, a mí prácticamente a los 15 minutos del asesinato. Una velocidad, fue prácticamente lo asesinaron en vivo, de una forma brutal, como todos esos asesinatos. En un momento en el que las pantallas del globo entero hablaban solamente de los contagios, ¿no? Entonces, si irrumpe eso, rompiendo la monotonía o el monopolio de la información de la pandemia del COVID, bien hecho, digo, no estoy cuestionando eso, o sería motivo de otra charla, si se quiere. Y eso me parece que elevó los niveles de conciencia frente a este flagelo, entendiendo esta dimensión estructural, que no era algo muy extendido más allá de los círculos activistas, ¿no? Como que se entendió. Acá fue una reacción, bueno, ocupó la tele, los diarios, como nunca se hablaba del racismo en la Argentina, pero fue inmediata la reacción, tímida al principio, pero después con un poco más de fuerza, de entender. A mí me contactaron y dije algo que lo digo siempre, pero en ese momento lo dije y tuvo mayor repercusión. Hace falta que maten a un negro en Estados Unidos para hablar de racismo en Argentina, como si no matasen negro todos los días. Si las estadísticas de violencia institucional, represión estatal, o como le tengan ganas de llamarle a la Argentina, ¿no? O sea, si uno mira a Lucas González, que fue el futbolista profesional que mató a la policía metropolitana hace poco, o el asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de chicos que lo mataron a patadas como un perro, diciendo negro de mierda te vamos a matar. En otro momento eso no se hubiese entendido como una cuestión racial, y tímidamente eso se va avanzando, y claramente tiene que ver con el norte global. Impactó muy fuerte la cuestión de la lucha antirracista sistémica, y eso también decantó en otras latitudes con fue un parteaguas propio, y en la tradición también de lucha contra el racismo en los propios Estados Unidos, que uno asumiría cualquiera que hay una gran tradición de lucha, porque el movimiento negro es un movimiento muy, muy grande, muy organizado comparativamente con otros lugares, y uno imaginaría que la tensión racial en los Estados Unidos es algo más abierto que en otros lugares, como en el caso de Argentina, ¿no? Que prácticamente uno entendería que el problema en Argentina es entre ricos y pobres, por decirlo de alguna manera, como que las tensiones raciales no forman parte de nuestra realidad cotidiana. Y ese hecho hay una activista, una intelectual afroestadounidense llamada Angela Davis, muy conocida, y ella planteó a los pocos días, dando una entrevista de la asesinato de George Floyd, y dice que ella no imaginaba ver los niveles de conciencia antirracista que se estaban viendo en Estados Unidos, que entonces realmente fue un antes y un después. Y es verdad, también nosotros venimos detectando como activistas, estamos siendo contactados por sectores que nunca hablaban de este tema. Fundamentalmente el mundo corporativo de capitales del norte global están muy preocupados por las políticas de diversidad, que no necesariamente sé si son políticas de antirracistas, pero esto de, mirá, bueno, yo soy la gerenta regional por diversidad de tal compañía, y nos dimos cuenta que tenemos en Argentina un plantel de 600 personas y la única persona negra es una mujer brasilera de 600, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, quieren hacer como casting de gente oscura, no sé, o sea, es más complejo que eso, pero indudablemente es un tema que apareció en agenda y que permite empezar a quebrar silencios, y bueno, aquellos que siempre lo intuyeron y pensaban que estaban equivocados, hoy por lo menos tienen la ventaja de no dudar más, que esto es un problema. Pero nosotros en Argentina nos podemos recostar muy fuertemente en el avance del movimiento de mujeres. O sea, hasta hace poco era absolutamente natural de que los legisladores eran todos varones. Más bueno, más malo, no sé si yo sé. Pero la lógica que cuando se discutía lo importante, tenían que ser varones, ¿no? Y funcionó, bueno, cuando volvió la democracia se hizo una ley cuestionada por ciertos sectores del feminismo, ¿no? Cuando la llamada ley de cupo,
¿no? Que planteaba un piso del 30% de representación de mujeres en el esquema de representación política, ¿no? Que funcionó durante 30 años como techo, ¿no? Y aparte en lugares poco expectantes, no sé qué historia. Bueno, producto de esa desigualdad o de esa forma maniada de llevar adelante esa norma. Es un ejemplo de que la norma no necesariamente cambia la dinámica política, cultural, social de los acontecimientos. Fue necesario avanzar en una ley de paridad de género representativo. Ahora yo me animo también a ponerle la cuota de la cuestión racial. Si hoy yo le saco una foto a los legisladores, obviamente, no sé, de los óleos de la firma de la independencia en 1816 hasta acá, bueno, el número de mujeres ha ido creciendo. Hoy, por ejemplo, no el gabinete, pero sí el poder legislativo apunta hacia la paridad. Ahora, si lo cruzo por la variable étnico-racial, siguen siendo todos blancos, ¿no? No avanzan las mujeres que son las hijas de, la esposa de, la prima de, ¿no? Entonces ahí hay como algo que también, ¿no? Y que lo racial en Argentina destraba la cuestión de clase, ¿no? Antes no en Argentina, en todo el modelo colonial que Argentina no es la excepción, pero bueno, insisto, que acá se ve con mayor facilidad el hecho de, bueno, ¿quiénes son los políticos? Diría, mi punto de coincidencia con Milei, no, que serían como una casta, no son los sectores de la clase media alta, los empresarios, ya digo, más bueno, menos bueno, más progre, no importa, no viene al caso de este análisis, su perspectiva político-ideológica, pero sí tienen una coincidencia de clase que impacta estéticamente en una coincidencia racial, pero bueno, en Argentina no se la discute de esa manera, y entiendo yo que, bueno, justamente de una fecha, de un punto de la fecha, bueno, se viene avanzando, por lo menos es mi sensación en el microclima, pero bueno, creo que esta charla atestigua, yo a muchos contactos que les llegó la invitación y hoy no podían venir por la hora, porque es día de semana, etcétera, etcétera, pero si yo tuviese que reducir lo que me devolvió todos mis contactos, qué lástima, nunca fui, sería la primera vez que entro. Y no estoy hablando de marginales que están adictos al paco y no pueden pararse, que sé, no sé, por decir una cosa, ¿no? Visitación de calle, no sé, un montón de gente, un montón de estratos sociales, y sin duda que, bueno, obviamente entiendo que este tipo de iniciativas se enmarcan en una idea de empezar a romper estructuras, por lo menos esa es mi lectura, después me dirán cuáles son las intenciones, pero entiendo que estamos en esa misma línea.